Sean todos bienvenidos a la segunda parte de esta serie que tiene como propósito y como fin el presentar los principios bíblicos para el matrimonio. Sabemos que este es uno de los temas que más llama la atención porque todos nosotros estamos proyectados a vivir nuestras vidas con una pareja para tener la felicidad que todos necesitamos o deseamos, alguien que nos brinde esa felicidad, esa satisfacción que tanto buscamos. Hemos dicho que desde el inicio de nuestras vidas se nos prepara para asumir un rol en la sociedad con el que lleguemos a ser totalmente independientes, pero vemos que nadie nos prepara para formar una vida en pareja y que las únicas instrucciones con las que nosotros llegamos al matrimonio están en el ejemplo que nosotros hayamos recibido en nuestros hogares y lo que la sociedad nos enseña. No obstante, aunque hayamos recibido de nuestros padres un buen ejemplo y unos buenos principios, vemos que toda pareja afrontamos grandes retos al tratar con nuestras diferencias y tristemente muchos matrimonios terminan en divorcios. Es por eso que necesitamos tener en cuenta los principios que Dios nos ofrece en su palabra para saber cuál es el fin y el propósito que Él mismo tiene para tan compleja unión matrimonial. Y estamos tratando entonces este tema en el mismo orden secuencial lógico en el que se presenta el amor, el noviazgo y el matrimonio. Partiendo del punto de que toda la Biblia es inspirada por Dios y que toda ella es la verdad absoluta de Dios, perfecta, viva, eficaz, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia a fin de que lleguemos a ser hombres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, como lo dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, haremos uso entonces de ese manual de instrucciones que Dios nos ha dejado para desarrollar este tema y ser confrontados en nuestra manera de pensar para corregir cualquier mala interpretación que hayamos recibido acerca de la vida de pareja, acerca de lo que Dios nos dice acerca de Él, de sus preceptos y de su naturaleza. Dios nos asegura en su palabra que un acertado conocimiento bíblico de lo que es el amor nos llevará luego a un noviazgo bíblico y un noviazgo bíblico nos llevará a un matrimonio bíblico que nos dará la felicidad que promete y evitará un divorcio antibíblico. Por eso este tema es para todos nosotros, para los que están por iniciar una relación de noviazgo, para los que están en un noviazgo, para los que estamos ya casados, para los que están casados pero están pasando tal vez por dificultades en su matrimonio y también para los que tristemente están viviendo la realidad de un divorcio. Para todos nosotros Dios tiene mucho que decirnos si tan solo nos disponemos a atender a su voz dictada en su palabra. Hemos permitido que sea nuestra sociedad y no Dios quien defina las pautas de lo que es el amor, el noviazgo y el matrimonio. Hemos permitido que el cine, la televisión nos adoctrinen con una idea falsa de las relaciones de pareja. Nuestros medios de comunicación se han encargado de enseñarnos que la promiscuidad, la fornicación, el adulterio son actos tan comunes entre nosotros hoy en día que no deberíamos extrañarnos o escandalizarnos de ellos, sino más bien deberíamos aprobarlos y ser partícipes de ellos. De hecho, actualmente la gran mayoría de las parejas entran al matrimonio con la expectativa clara de que lo más seguro es que las cosas no van a funcionar de por vida. Y por eso, aunque sea lo más desagradable para muchas personas llegan al matrimonio con una predisposición a un futuro divorcio. Y eso es no solamente muy triste, sino también muy trágico. La psicología moderna se convierte también en un veneno para el programa divino del matrimonio. El psicólogo español Rafael Santandreu, en su libro Las gafas de la felicidad, recomienda cambiar de pareja cada 5 años para ser realmente felices. Él afirma que los humanos no estamos diseñados para la monogamia y que la raíz de nuestros problemas más serios tiene que ver con esto. De acuerdo con su postura, la monogamia ha funcionado hasta ahora porque el hombre es un poseedor de la mujer, lo cual no es una vida en pareja, sino la vida de un amo y una esclava. Este es el punto de vista de este psicólogo. Su propuesta es una especie de consejo de superación femenina y afirma que si las relaciones cambian de modelo,
Las mujeres lograrán finalmente su libertad sexual, ya que son ellas las que mayormente están sexualmente reprimidas. Y con este nuevo modelo alejado de la monogamia, se solucionarían todos los problemas de celos o de decepciones amorosas o de dependencias amorosas. Todo esto no es más que una agresión directa contra Dios y contra sus principios establecidos para el matrimonio. En ningún momento Dios aprueba el machismo y el maltrato de la mujer, así como tampoco el feminismo. El modelo de Dios para la pareja conlleva a un equilibrio perfecto de pertenencia mutua en el que tanto hombre como mujer forman una sola carne y forman un solo ser. Pero debido al pecado, la relación entre Dios y el hombre no fue lo único que se afectó, sino que también se afectó la relación de la pareja misma. En el momento mismo en el que el pecado entró en el mundo, no solo hubo enemistad y separación entre Dios y los hombres, sino que la unión matrimonial también sufrió terribles consecuencias. Si realmente hubo una relación de pareja que fuera perfecta en todo sentido, podemos decir que esa fue la de Adán y Eva. Dios los creó a ellos perfectos, sin ningún defecto, sin ningún pecado en ellos y sin ninguna inclinación al pecado. Y por eso vivieron una vida de pareja única, plena, llena de cosas satisfactorias, hasta que llegó el pecado. Luego, con la entrada del pecado, ellos inmediatamente experimentaron la separación de Dios y experimentaron lo que nunca en la vida habían experimentado. Cosas que nosotros estamos acostumbrados desde que llegamos a este mundo. Desilusión, decepción, engaño, deslealtad, temor, vergüenza, ira, dolor, desconfianza mutua y traición. Y de ahí en adelante la humanidad siguió experimentando todas estas cosas y el orgullo, las envidias, los celos, la desconfianza y las deslealtades mutuas. Con el paso del tiempo, la depravación del pecado fue aumentando y va aumentando cada vez más, y los hombres nos vamos habituando a ese pecado depravado. Actualmente vivimos en una sociedad sobresexualizada. Ahora las parejas que se buscan hablan primero de sexo sin saber siquiera si pueden conversar de otros temas. Es decir, se conocen primero las preferencias sexuales antes de conocer a la otra persona. Lo que antes se consideraba tal vez como pornografía dura, hoy en día es visto como pornografía blanda. Hoy todos estos fetichismos sexuales ya son considerados por la sociedad como sexualidades alternativas, cuando solo un par de años atrás eran vistos como enfermedades. En la perspectiva de Dios, estas no son ni enfermedades ni traumas que alguien trae desde la niñez. Para Dios son claramente expresiones abominables de pecado, y en el Antiguo Testamento Dios impuso la pena de muerte sobre estos pecados precisamente para que su pueblo Israel tuviera una vida buena y vivieran en santidad así como Dios es santo. Esa hipersexualidad la estamos viendo hoy en día cuando a nuestros niños, los más pequeños, a temprana edad, cuando aún están jugando, se les está insinuando si tienen novia o si tienen novio, o se les insinúa que se ven sexys o que se ven sensuales. Palabras que no deberían estar en el lenguaje, ni en la vestimenta, ni en el comportamiento de un niño. Hoy la pornografía se propaga de una forma tan brutal, alcanzando aún a nuestros niños y despertando en ellos la idea depravada de que el amor radica básicamente en la pasión y en el deseo físico que produce el sexo. Y como estos deseos son naturales del cuerpo, entonces todo lo que se ve en el mundo, todos estos psicólogos, todos estos sociólogos actuales nos dicen que deberían ser permitidos, que no deberían ser reprimidos, sino que deberían ser disfrutados. Y por eso no tiene nada de malo en que el sexo sea experimentado, no solamente a temprana edad, sino de diversas maneras, de diversas formas. Hoy ya no solamente es común el matrimonio igualitario, sino también el matrimonio con niños, el matrimonio con animales, el matrimonio con objetos y hasta con la naturaleza.
Los hombres prueban tantas depravaciones y lo hacen desde tan temprana edad que cuando llegan adultos ya no se sacian con lo que es normal, con lo que es habitual, con lo que es correcto, y no se sacian con lo que ya vienen experimentando, sino que además de eso entonces empiezan a buscar saciar su lascivia a un nivel más depravado de sexualidad. Precisamente el argumento con el cual la sociedad está adoctrinando a nuestros hijos el día de hoy para apoyar las relaciones sexuales igualitarias se basa en un falso concepto del amor de Dios. Estas personas dicen, bueno, si dos personas se quieren y se aman, ¿qué tiene de malo? La actual agenda mundial es completamente atea y desprecia todo principio bíblico. Pero no obstante, y esto es lo más irónico de todo, es que la gran mayoría usan el nombre de Dios para apoyar toda unión sexual bajo el concepto de Dios es amor y donde hay amor, ahí habrá la aprobación de Dios. Mi pregunta es, si Dios es amor y todos estos diversos tipos de unión marital están aprobados por Él, ¿por qué entonces Dios aniquiló a Sodoma y a Gomorra y a las naciones vecinas? ¿Por qué Dios dictaminó la pena de muerte contra aquellos que cometían aberraciones sexuales en el Antiguo Testamento? ¿Por qué acabó con la humanidad con el diluvio y solamente dejó vivas a 8 personas dentro del arca? Si la ira de Dios se manifestó desde el cielo contra toda impiedad, como lo dice Romanos capítulo 1 versículo 18, ¿por qué no vemos hoy descender esa ira y ese fuego de Dios sobre tanta maldad de los hombres? Si la Biblia dice que Él es inmutable, que no cambia y que no deja de ser. ¿Está acaso la Biblia errada en algún punto? Por supuesto que no. El problema no está en Dios, el problema no está en su palabra. El problema está en nosotros, que no conocemos ni su palabra y por lo tanto no conocemos lo que es el amor de Dios ni conocemos el verdadero concepto del amor. Vamos a continuar en nuestro primer punto acerca del amor. Hoy veremos la segunda parte, donde estaremos hablando acerca de la definición del amor de Dios. Como lo venimos diciendo, el tema del amor es un tema crítico dentro de la fe cristiana, porque la gran mayoría de los hombres no podemos definir el amor. Y después de entender que bíblicamente el amor no es un sentimiento, sino una decisión, y es la decisión de proveer y de proteger, vamos a ver entonces cómo este amor también se aplica en Dios, quien es la máxima expresión del amor. Este tema será muy importante que lo tengamos muy en claro, muy bien definido, ya que será la base para poder desarrollar luego el tema del noviazgo y del matrimonio. Por favor, pase conmigo en su Biblia a Juan capítulo 3, versículo 16. Esta es la cita bíblica más usada actualmente en nuestro entorno cristiano evangélico para hablar acerca del amor de Dios después de Primera de Juan 4:8. Como siempre, la gran mayoría de predicadores han presentado una descripción muy equivocada acerca del amor de Dios, basada únicamente en términos sentimentalistas y melancólicos que Dios en realidad no tiene por todos los hombres. Y con este error han inundado la mente de muchas personas con falsos conceptos como Dios te ama así como eres, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, o peor aún, Dios odia al pecado pero ama al pecador. Pero una correcta interpretación de este versículo, el versículo más famoso de la Biblia, cambiará totalmente la común y errada perspectiva que nosotros tenemos acerca del amor de Dios. Y por tratarse de un tema tan polémico, tan delicado, yo le pido amablemente a toda mi audiencia que por favor llegue conmigo hasta el final de esta exposición. Por favor, compruebe los versículos, qué es lo que expresa la palabra de Dios. Vaya conmigo hasta el final para que vea la conclusión que la misma palabra de Dios nos da y para que usted no vaya a tomar mis palabras fuera de contexto. Dice la cita de Juan capítulo 3, versículo 16. Nos dice el Señor ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para comenzar, quiero dejar en claro que en ningún momento estoy afirmando que Dios no tiene emociones o sentimientos tiernos y bondadosos por alguien.
No estoy diciendo que Dios no tiene emociones o sentimientos tiernos y bondadosos por alguien. La Biblia dice que sí los tiene, pero no dice que los tiene por todo el mundo. Afirmar que Dios no tiene sentimientos sería una herejía y sería en contra de su palabra. Las Escrituras nos hablan acerca de los sentimientos de Dios, nos hablan de su disgusto, de su ira, de su enojo por el pecado, y también nos habla de su deleite, de su gozo por la verdad y por la justicia. Hoy vamos a ver los argumentos bíblicos por los cuales debemos saber que el amor de Dios no se basa en primer lugar en emociones o sentimientos, sino en decisiones. Y veremos esta verdad desarrollada simplemente en 2 puntos sustanciales de Juan capítulo 3 versículo 16. En primer lugar, veremos la conjugación verbal de la palabra amor en esta cita, es decir, vamos a mirar la gramática del texto. Y en segundo lugar, vamos a mirar el contexto del texto. Vamos a mirar el contexto bíblico de esta cita. Y con estos 2 simples puntos veremos el carácter de Dios basado en la definición bíblica que ya estudiamos en el tema pasado acerca de lo que es el amor divino. Comencemos entonces con nuestro primer aspecto, la conjugación de la palabra amor en Juan capítulo 3 versículo 16, el aspecto gramatical de Juan 3:16. Si leemos cuidadosamente el pasaje, veremos que la palabra amó es un verbo que no está conjugado en tiempo presente, sino en pretérito indefinido. La palabra está en pasado. Este pasaje no dice Dios ama al mundo, sino amó. Y eso nos habla de un acto o de una acción pasada, efectuada y ya terminada. No de un sentimiento cariñoso, melancólico, sentimental, presente. Dios no es un abuelito bonachón del que solamente emana ternura y cariño por absolutamente todos los hombres y que por eso pasa por alto nuestros pecados sin darles importancia y tolerando todo lo que hagamos. No. Dios no es así. Él no se ha manifestado de esa manera y la Biblia tampoco lo ha presentado de esa manera. Precisamente, esa es la razón por la que muchas personas que no conocen a Dios, también entre muchos ateos, no pueden conciliar la idea del Dios soberano de la creación en contraste con nuestra actual maldad en el mundo. Ellos dirán, si Dios realmente existe y realmente hay un Dios que es amor, ¿por qué Dios permite la injusticia? ¿Por qué Dios permite el abandono? ¿Por qué Dios permite la maldad en el mundo? ¿Y por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no actúa? Ese mismo concepto de un amor de Dios sentimentalista y melancólico es el que lleva a muchos a considerar que no importa si mienten, defraudan, traicionan, roban, extorsionan, violan o asesinan a otros, porque en últimas Dios es amor, Él ama al mundo y Diosito no puede castigar a nadie porque Él es bueno. ¿Se da cuenta? La idea misma de un Dios que no juzgue ni castigue la maldad, que no castigue el pecado, no solamente es incoherente con las Escrituras, sino que aún está en contra de nuestra misma naturaleza lógica, que claman diariamente por la justicia de Dios, por lo que es justo y lo que es bueno. Porque fuimos creados por Dios y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en nuestra imagen y semejanza de Dios, nosotros también deseamos lo que es correcto, lo que es bueno. Si tenemos un concepto errado de Dios mismo y de su amor, tendremos entonces en nuestras mentes un Dios contrario al que revela las Escrituras y por ende tendremos un Dios falso. Y eso es lo que vamos a corregir. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, está describiendo una persona decisional antes de una persona solamente o meramente emocional y sentimental, como siempre nos lo han presentado. Juan 3:16 no dice que Dios tiene sentimientos cariñosos y agradables por todos los hombres actualmente, sino que el versículo dice que Dios tomó en el pasado una decisión de llevar a cabo una acción sufrida a favor del mundo. Él sí actuó ante la maldad del mundo y por eso hizo algo que le costó muchísimo para otorgarnos a nosotros los hombres pecadores lo que necesitamos para entrar en ese ámbito o en esa área donde la ternura, el afecto y el cariño de Dios sí se manifiestan eternamente. ¿Qué nos dice el versículo?
Él ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Después de definir esto, pasemos entonces a mirar el contexto del texto. El contexto de Juan capítulo 3, versículo 16. Este pasaje nos dice que Dios tomó la decisión de llevar a cabo un acto concreto en el pasado a favor de un conjunto, el mundo. Y al mencionar al mundo se está refiriendo al conjunto de todos los seres humanos en contraposición con otro conjunto de seres, los ángeles caídos. De lo que nos habla Juan 3:16 es del acto demostrativo de amor más puro y más perfecto de su naturaleza. Dios decidió otorgarle el perdón y la salvación solamente a uno de estos dos grupos de sus criaturas que voluntariamente se rebelaron contra él, solamente al mundo, solamente a los hombres. El respaldo de esta verdad se encuentra en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, donde Pedro nos dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. De entre toda la creación, solamente dos tipos de seres fueron creados con intelecto y voluntad propia: los ángeles y el hombre. Ambos se rebelaron abierta y voluntariamente contra Dios, y eso les condujo a ellos a una separación eterna entre Dios y ellos, y los condujo a estar bajo su ira y bajo su juicio por causa del pecado. Pero en una decisión calculada y diseñada desde la eternidad, Dios le brinda su perdón y su restitución solamente a un grupo, solamente a los hombres. Ese plan predestinado por cada una de las personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, consistió en enviar a un Salvador para rescatar al hombre perdido, y ese Salvador fue precisamente Jesucristo, la segunda persona de la divinidad. La segunda persona de la deidad vino a nuestro mundo para hacerse hombre y para vivir la vida perfecta que nosotros los hombres no podemos vivir por causa del pecado, y para ser así nuestro representante ante Dios y ser nuestro sustituto, ocupando nuestro lugar de juicio y de condena que todos nosotros los hombres merecemos por pecadores. En la cruz del Calvario, Dios deposita sobre su Hijo el pecado de la humanidad, lo dice Isaías 53, y ahí en la cruz Dios destroza al Hijo, descargando sobre él la ira y el castigo eterno que nosotros merecemos. Y la prueba de que este acto de justificación por los hombres es tan único y suficiente para Dios está en que Él mismo ha levantado a su Hijo de entre los muertos al tercer día, y ahora ha puesto a su diestra a su Hijo Jesucristo para reinar sobre toda la creación y juzgarla muy pronto en el futuro. Lo puede ver en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Así, de esta manera, después de hacer justicia sobre nuestras injusticias, ahora Dios nos puede brindar su perdón a todos los que nos acerquemos a Él, reconociendo nuestros pecados y aceptando por la fe ese acto único de justificación en la cruz. Esto es lo que la Biblia conoce como el Evangelio. Eso no quiere decir que ahora todos los hombres ya son perdonados automáticamente. No, señor. Esa salvación es para el que cree. Todo aquel que se apropie de ese plan decisional de Dios será justificado por Dios y pasará de ser un enemigo de Dios a ser un hijo amado de Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que dice el contexto de Juan 3:16. Mire por favor el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por Jesucristo, por el Hijo. Y eso también lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué cosa? Paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles lo entendieron perfectamente. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él fue quien ocupó nuestro lugar en la cruz. El tema del juicio y de la ira de Dios es un tema tan aborrecible por los hombres, y la gran mayoría de personas detesta cuando se les habla acerca de Dios que se les diga que hay un juicio pendiente para ellos. La sola idea de que Dios pueda castigar a alguien eternamente es despreciada por muchas personas, y por eso prefieren escuchar otra clase de mensajes.
Prefieren que se les diga que Dios es solamente amor y ternura y que tiene un plan maravilloso para sus vidas, que Dios los acepta como son y que pueden continuar con su estilo de vida porque Él los apapacha con cariño sin importar las cosas malas que hagan. Pero por mucho que nos disguste el tema de la ira y el juicio de Dios sobre el pecado y el pecador, no se puede evadir. En la Biblia son más los pasajes que nos hablan acerca de la actual ira santa de Dios, de su justicia, de su juicio latente, de su juicio patente y venidero sobre los hombres, del lago de fuego del castigo, que los pasajes que nos hablan acerca del amor de Dios y del cielo. Salmo 7:11, Salmo 34:16, Proverbios capítulo 11 versículo 20, Isaías 13:9, Juan 3:36, Romanos 1:18, Efesios 5:6, Colosenses 3:6, Hebreos capítulo 10 versículo 31, Primera de Pedro 3:12. Eso solamente es una muestra mínima de lo que habla la palabra de Dios acerca de la ira y el juicio de Dios. Si el amor de Dios es solamente emocional, melancólico, como muchos sentimentalistas lo están presentando y exponiendo el día de hoy, entonces, ¿por qué Dios no amó también a Satanás y a los ángeles que se rebelaron contra él? ¿Por qué dará sentencia de muerte eterna en el infierno al impío, como lo dice Mateo capítulo 7:23 y Mateo 25:41? Porque el Señor Jesucristo le dirá a un grupo de personas: nunca os conocí, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Quién de nosotros tiene sentimientos de afecto, dulzura, cariño y ternura por aquel que le ha traicionado, que le ha robado, o más fuerte aún, por aquella persona que le ha violado? ¿Quién tiene deseos y planes maravillosos para ese asesino que le ha quitado a un ser querido? Y el Señor nos manda a perdonar. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, ¿por qué Dios actuaría diferente con los pecadores? ¿Por qué Dios actuaría diferente conmigo? ¿Por qué Dios actuaría diferente con usted? ¿Por qué la Biblia dice en Juan 16:8 que la labor del Espíritu Santo es la de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Y no más bien nos dice que la función del Espíritu Santo es la de convencer al mundo de el cariño, la ternura y el amor sentimental de Dios. Si de emociones se trata, las emociones que todo pecador produce en Dios son solamente sentimientos de enojo, ira y de rechazo. O si no, no habría acabado con Sodoma y Gomorra. O si no, no habría acabado en Génesis 6 con toda la humanidad. Y eso fue lo que derramó sobre Jesucristo en la cruz. Porque Él es un Dios santo, santo, santo. Un Dios apartado del pecado. Un Dios que no puede tolerar la maldad, la injusticia y el pecado. El contexto de Juan 3:16 nos habla de la terrible situación del hombre. Los versículos 15 y 16 nos hablan de la perdición eterna del hombre. Los versículos 17 y 19 nos dicen que estamos bajo condenación. El versículo 20 nos dice que todo hombre que comete pecado aborrece a Dios. Y el versículo 36 nos dice que la ira de Dios está aún latente sobre todos los hombres que rehúsan creer en su Hijo. Juan 3:16 nos habla de la mayor manifestación del verdadero amor de Dios, que a pesar de todos esos sentimientos de rechazo y de repulsión sobre el pecado, Dios aún así decidió poner en marcha su plan para poder redimir al hombre. Un plan sufrido para rescatarlo del juicio y del castigo divino que le espera, y para lo cual ofreció a su propio Hijo para que Él sea nuestro sustituto, que reciba sobre sí mismo nuestro juicio. Así fue como Dios canceló nuestra deuda infinita del pecado con Dios. Y por eso el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz diciendo tetelestai, consumado es, la deuda está cancelada. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por qué Jesucristo hace eso? Por amor. Él lo hace por amor, pero no por un amor melancólico, emocional y sentimentalista. Lo hace por un amor decisivo, por una decisión. Porque Él decidió proveer y proteger. Decidió proveer y proteger al hombre y no a los ángeles caídos. El hombre decidió voluntariamente rechazar a Dios. Y Dios decidió voluntariamente darle la oportunidad para salvarlo.
Y no fue porque hubiera algo bueno en el hombre. No es que Dios nos dio una segunda oportunidad porque la merecíamos. No merecíamos absolutamente nada y no merecemos nada de Dios. Dios se proveyó de un sacrificio que fuera suficiente, que satisfaciera las necesidades y las demandas eternas de su justicia y que protegiera al hombre de la terrible condena eterna que el hombre mismo desconoce. Y Dios lo hizo así para que conociéramos otros de sus grandes atributos que solamente los hombres podemos experimentar: su piedad, su misericordia y su gracia eterna. Cuando Dios amó tiempo pasado, Él decidió tiempo pasado hacer algo por nosotros. Una obra que para el día de hoy ya está acabada y consumada a favor del mundo, a favor de los hombres pecadores. Dios se apiadó de nosotros, tuvo misericordia de nosotros y en lugar de darnos el castigo que merecemos, nos proveyó un perdón eterno a través de un Salvador eterno que no merecemos. Eso, mis queridos oyentes, es gracia. La gracia de Dios no es solamente el ofrecimiento de un perdón que el hombre no merece, sino que también es no darle al hombre el juicio que sí merece. Ese no es un acto que dependa de un sentimiento de ternura irresistible, sino que por el contrario es un acto que se lleva a cabo cuando las emociones y los sentimientos son contrarios, y aún así Dios toma la decisión de actuar a favor del hombre. Ese es el amor de Dios. La razón por la que Dios puede perdonarnos y puede reconciliarnos con Él es porque nuestros pecados ya han sido juzgados sobre Jesucristo. Ahí quedaron cancelados y juzgados los pecados para el hombre, pero eso no significa que ahora todos los hombres ya somos salvos de forma general, sin importar lo que hagan o lo que crean. No, Señor. En su infinita misericordia, Dios es paciente para con todos los hombres y nos da a conocer esta verdad de lo que Él ha hecho por nosotros para que nos volvamos a Él en arrepentimiento por nuestros pecados, de la misma forma voluntaria en la que un día el hombre le dio la espalda. La oferta de salvación sí es general para todos los hombres, para el mundo, y es solamente para los hombres, no para los ángeles caídos, pero solamente es efectiva para los que creen. Solo los que crean serán salvos. Juan 3:16 tiene inferencialmente un segundo aspecto que los hombres pasan por alto debido a que aborrecen la verdad del juicio y la ira de Dios que están patentes sobre el hombre. Pero está ahí implícito en la cita. La vida eterna no es para todos, es solo para los que creen en el Hijo. Para los que rechazan a Cristo, es una sentencia de muerte que ya está establecida. Asimismo, todo aquel que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal es aceptado por Dios como hijo. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16 no está diciendo que actualmente el afecto, la ternura y el cariño de Dios están sobre todos los hombres. Ese afecto, esa ternura y ese cariño de Dios solo están a través de Cristo. Y solo quienes voluntariamente se arrepientan de sus pecados, se rindan ante el señorío de Cristo y se apropien de esa obra de justificación en la cruz como el único medio de santidad, de justificación ante el Padre, serán perdonados, reconciliados y justificados por Dios. Versículo 17 nos confirma cómo Dios no quiere que el hombre pase por su juicio y se pierda eternamente. Él dice que Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, para condenar a los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlos. ¿Por qué? Porque los hombres ya estamos separados de Dios y con ello estamos bajo condenación, estamos hundidos, estamos perdidos en nuestro pecado. El mismo Señor Jesucristo dijo que nosotros somos esclavos del pecado. Si el hombre no estuviera bajo condenación, entonces el hombre no necesitaría un Salvador. No habría necesidad de una salvación. Mire los versículos 18 y 36 ahora. El que en Él cree, ¿en quién? En Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, atención, ya ha sido condenado, tiempo presente, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
El versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? El que cree en el Hijo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué cosa? La ira de Dios está sobre él. Note que aquí el verbo sí está en presente continuo. Está sobre él. Eso en contraste con el versículo 16, donde el amor de Dios se presenta como un acto pasado, ya concluido. Los hombres ya estamos condenados y la ira de Dios está sobre nosotros. Eso sí está presente. Pero nadie lo quiere decir porque es el mensaje más duro, es el mensaje más escandaloso, es el mensaje que más le duele al hombre. Pero es necesario conocer esa verdad para tomar el único camino que Dios nos provee para salvación. Estimado oyente, el amor de Dios no se basa en emociones, porque si de eso se tratara, si se tratara solamente de emociones y de sentimientos, los sentimientos que todos nosotros producimos en Dios por causa de nuestros pecados son la ira santa y justa de Dios. Y su ira no es una ira como la del hombre, es una ira diferente, es una ira santa. Hoy Dios está tan airado por nuestros pecados como lo estuvo en el pasado y como lo estará en el futuro, porque Él es inmutable, Él no cambia. Solo que ahora Dios nos brinda algo que no le otorgó al diablo y que no le otorgó a los ángeles que se rebelaron contra Dios y se fueron con Satanás. Su gracia. El juicio de Dios está vivo, latente y está pendiente sobre todos los hombres. La ira de Dios está sobre el pecador. Aunque Dios ya haya descargado sobre su Hijo amado la ira y la justicia que merecen nuestros delitos y pecados, eso no nos exime de forma automática de su juicio. De esa manera tampoco nos va a hacer sus hijos, sino que Dios manda ahora a todos los hombres a que nos arrepintamos de nuestros pecados y que creamos en su acto de perdón por nosotros. Esa es la razón por la cual Dios no va a permitir ningún otro medio de salvación. Esa es la razón por la cual Dios no va a permitir que seamos salvos por medio de nuestras obras, porque no hay ninguna manera en la que nosotros podamos por nosotros mismos cancelar la deuda. Él ha tomado la decisión de salvarnos y esta oferta está para todos los hombres. Pero solo quienes acepten esa oferta de salvación serán quienes reciban la salvación. Dios juzgará a los hombres según sus obras. Dios no solamente aborrece las obras perversas de los hombres, sino que también aborrece al hombre que las comete. Por eso decir que Dios odia el pecado pero ama al pecador, una frase que ni siquiera está en la Biblia, es una frase de Mahatma Gandhi, es una herejía. No se puede separar al hombre de sus obras. Ambos son intrínsecos, ambos son uno. Lo que el hombre hace revela lo que el hombre es en su naturaleza. Ningún juez puede castigar un delito sin castigar al delincuente. Delito y delincuente son uno solo. Y cuando un juez condena un delito, la sentencia sobre quién cae, sobre el delincuente. Y Dios no va a ser diferente a ningún otro juez. Él es el ser más santo y el ser más justo, pero también Él es el más misericordioso. Pero la misericordia de Dios solo vendrá en auxilio de aquellos que reconocen su miseria personal delante de Él y acuden angustiados a Cristo, suplicando por su perdón. Solamente en Cristo, solo en Cristo recibimos todo el cariño, el afecto, la amistad, la empatía y el cuidado de Dios como Padre. Solo en Cristo seremos tratados con los sentimientos más tiernos de un padre. Pero fuera de Él, fuera de Cristo, separados del Señor, seremos juzgados por Dios. ¿Por qué no vemos su ira actualmente? Porque estamos bajo la gracia de Dios. Estamos en el periodo de tiempo donde Dios es paciente con todos los hombres y sus bondades caen desde el cielo para justos e injustos, pero eso no quiere decir que su juicio no esté pendiente sobre el hombre. Lo que le espera al hombre cuando muere es el juicio final. Él no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno caiga en ese juicio. Él desea que todos acudamos a Él en arrepentimiento. ¿Quieres ver la ira de Dios sobre el hombre? Mira la cruz. ¿Quieres ver el amor decisional de Dios por el hombre? Mira la cruz. Ese es el verdadero amor de Dios, un amor decisional, voluntario, abnegado y un amor muy pero muy sufrido.
Y ese es el amor que Dios ha decidido que se revele y se refleje en la unión matrimonial. Que a pesar de los dolores sentimentales que nuestro cónyuge nos causa, nosotros sigamos firmes en un compromiso de proteger y de proveer. Estimados hermanos en Cristo Jesús, si nosotros realmente hemos conocido de ese amor de Dios, les invito a que por favor cada uno de ustedes no esté mirando a su pareja lo que ha hecho o lo que le hace. El Señor nos exhorta a que cada uno de nosotros veamos el amor con que Él nos amó y que de esa manera también nosotros aprendamos a brindar ese amor para nuestro cónyuge. Si realmente queremos nosotros vivir esa clase de amor conyugal que Dios nos muestra en su palabra, nosotros debemos primero experimentar ese amor de Dios en nuestras vidas y debemos experimentar esa salvación. Estimado oyente, ¿has clamado ya por esa gracia de Dios para tu vida? ¿Has recibido ya de la tremenda paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Si tú murieras en este preciso momento, ¿estás seguro o estás segura que pasarás la eternidad en la presencia de Dios o irás directo al juicio? Yo espero que no sea así. Yo espero que puedas estar en la presencia de Dios. Esa es la misión de nuestra iglesia, esa es la misión de nuestro mensaje, esa es la tarea que nosotros debemos hacer como predicadores de la palabra de Dios. Y de la misma forma, como si Dios clamara a través de nosotros, os decimos a todos, arrepentíos, creed el Evangelio. Arrepentíos de vuestros pecados y volveos a Dios mientras haya tiempo. Si no eres salvo, asegúrate de serlo ahora mismo. Nosotros estaremos dispuestos a ayudarte en ello. Amén.